Hola, ¿qué tal mis amigos? Hace unos días estuvimos hablando de este inversor y finalmente lo tenemos aquí. El inversor de 3 kilowatts, 48 volts, de la marca Hisoli. Vamos a ver cómo viene el inversor. Voy a dar a conocer sus características. Viene, como pueden ver, miren, primero que todo, esta caja, muy buena calidad. Está bien bonita, me gusta mucho el empaque que trae. En este caso vamos a enseñarle esta belleza. Le vamos a sacar de aquí. Miren. Este es el inversor de 3 kilowatts a 48 volts, la marca Hisoli. Voy a desempaquetarlo. Vamos a ver lo que trae dentro y les muestro ahora las demás características. Bueno, miren, ya lo tenemos desempaquetado. Que viene dentro de la caja: el inversor Hisoli, viene el manual y también tiene el cable de comunicación. En este caso, este es el cable de comunicación en paralelo de un inversor con otro. En este caso, este cable es un cable que es distinto a los inversores que generalmente conocemos. Pues es el cable que tiene la conexión RJ45, o sea, como un cable de red. Es el cable que viene para hacer paralelo. Este inversor, este pequeño inversor de 3 kilowatts, puede hacer paralelo hasta con 12 inversores. O sea, 12 inversores pueden ponerse en paralelo. Y también viene en el manual el cable para comunicación por BMS con la batería. En este caso trae esta conexión y viene sin la conexión, porque en dependencia de la batería que le conecte, según el pinado que tenga la batería, pues va a ser cómo lo vas a hacer para poder tener la comunicación con este inversor con el BMS de la batería. Y bueno, aquí tenemos el manual, que luego vamos a echar un vistazo a la configuración del inversor y demás. Este inversorcito tiene una entrada de panel solar, entrada AC, salida AC, conexión de batería. Recuerden, es un inversor de 3 kilowatts pero a 48 volts. Y en el caso de este inversor, tiene la funcionalidad de hacer paralelo con hasta 11 inversores más. O sea, él y 11 más. Serían 12 inversores para este paralelo. Entonces ahora vamos a echar un vistazo a las características principales de este inversor para que ustedes puedan decidir si es una buena elección para la necesidad energética que tengas en tu casa. Entonces nada, mi gente, miren, aquí tenemos las características de este inversor. Recuerden, 3000 watts, sistema batería 48 volts. Este inversor es un inversor muy versátil. Como estamos viendo, entrada 120 volts por la parte AC, sistema batería 48 volts. Este inversor en corriente AC puede llegar a cargar hasta 60 amperes solamente por la parte AC. O sea que puedes tener un banco de batería de aproximadamente 300 amperes y la cargaría eficientemente con la parte AC. La parte combinada, o sea, paneles y AC, estamos hablando de que puede cargar a 80 amperes entre panel solar y corriente AC. Y bueno, una de las características que más sobresalen en este inversorcito es que son entrada de panel solar 5000 watts. En panel solar se le puede conectar a este inversor, donde el voltaje mínimo para comenzar a trabajar es 60 volts. Básicamente con dos paneles solares él puede arrancar. En este caso, paneles solares de los que existen en Cuba o en cualquier otra parte del mundo. Simplemente que la combinación de esos dos paneles esté por encima de 60 volts, ya puede comenzar a funcionar. Y tiene un rango de voltaje hasta 500 volts. El VOC del sistema de arreglo de paneles puede ser hasta 500 volts. Pero hay que tener en cuenta que el funcionamiento óptimo del MPPT es hasta 450 volts. Por lo tanto, ese sería el margen, digamos, de funcionamiento, de trabajo para en el caso de este inversor. Y por
por la parte solar estaríamos como carga máxima, como había dicho anteriormente, 80 amperes. O sea, solamente con panel solar se puede dar una carga de 80 amperes. Y nuevamente, carga combinada entre AC y panel solar son 80 amperes. Un inversor muy versátil. Recuerden que se pueden conectar hasta 12 unidades en paralelo, señores. Y así luce por el otro lado el inversor. Estas son en este caso los puertos de comunicación para paralelo. Así es como logras conectarlo a él con otro más. Y por ejemplo, en el caso de que sean dos, pues tendría 6 kW y así sucesivamente hasta llegar a 12. Aquí, como pueden ver, así luce. Este es como pueden ver el inversorcito. Creo que a mí personalmente me gustó mucho. Lo veo de muy buena calidad. Está, o sea, muy buena construcción. Ahí, como pueden ver, tiene la entrada de paneles, AC y también de la batería. Nuevamente 3 kW, 48 volts. Espero que les haya gustado. Realmente a mí me gustó mucho este inversor. Es un inversor, a pesar de ser de poca potencia, de baja potencia, muy versátil porque puedes ampliar tu sistema solar. Puedes empezar con 3 kW, luego le agregas otros 3, son 6, luego otros 3 son 9 y así sucesivamente hasta llegar a los 12 inversores en paralelo, si lo llegaras a necesitar. Es un inversor que creo que por las prestaciones que tiene, el precio está excelente y nuevamente muy versátil, 5000 watts en paneles solares, un MPPT con un voltaje de circuito abierto bastante amplio que permite para los paneles solares que existen hoy en día, sobre todo que se comercializan en Cuba, que generalmente son de 50 o un poquitico más, 51 del VOC, pues le puedes colocar fácilmente entre 8 o 9 paneles. 8 paneles de 600 watts son 4800 watts. Entonces estaría aprovechando con este inversor básicamente esa cantidad de paneles. Recuerden que al hacer el paralelo, pues puedes tener 110 y 220. En otros videos estaremos haciendo pruebas, estaremos haciendo configuraciones, vemos cómo funciona y vemos si realmente para las especificaciones que tiene, si cumple con sus especificaciones y cumple con todo lo que dice. Para mí una excelente opción. Miren, señor, una excelente opción si estás un poco limitado con la economía para comenzar un sistema, pero muy eficiente, se siente bien robusto. Así que si quieren chequearlo, recuerden, los estamos comercializando. Está en nuestra página web, si quieres ver todas las características, precio. Un excelente inversor. Puedes chequear todos los productos que tenemos, todos los productos que comercializamos en nuestra página web, yfmglobal.com. Nos vemos en el próximo video donde estaremos probando y configurando este inversor.